Y en el pensionado ya no sistema, tienen la en el obligación. sistema antiguo, efectivamente, en varias tú tenías que cesar de funciones para poder tener derecho A la a la pensión. pensión. Ahora sí, tú podrías después reincorporarte. Y al reincorporarte tú tenías que cumplir determinadas cantidades de años para poder tener una rejubilación. En la Caja de Empleados Públicos había que tener por lo menos 5 años nuevos para poder tener una rejubilación. Pero sí, al momento que tú impetrabas el beneficio, tenías que entregar inmediatamente tu carta de retiro cargo. del cargo de la institución. A ver, más allá de la experiencia, ¿qué dicen los datos? ¿La población está bien informada sobre esta modalidad de jubilación? A ver, yo diría que la gente joven se está informando, se está preocupando bastante más hoy en día, ¿ya? Sí, yo creo que el problema mayor está en la gente que está más próxima a pensionarse. Hay un desconocimiento del costo real de financiar una pensión. Básicamente yo diría que por ahí está el problema más grave. Porque yo veo, ¿no es cierto?, la gente cuando llega a mí y me dice, mire, yo quiero ver si tengo posibilidad de pensión, yo tengo tantos millones. Y creen que con tantos millones van a ser mucho. O sea, eso es lo que yo veo, lo que yo aprecio, ¿ya? Y resulta que financiar una unidad de fomento de pensión tiene un costo, ¿ya? Y la gente no dimensiona el costo. Entonces, cuando se encuentran con la sorpresa de que la pensión que son capaces de generar no es ni remotamente lo que ellos habían pensado. Entonces, mi consejo siempre, en charlas que he dictado, en seminarios que he participado, es siempre la gente, preocúpese del tema, ya tal como que si tuviera plata en el banco, ya, y más aún, ¿no es cierto? Porque cuando una persona tiene plata en un depósito a plazo o tiene plata en una cuenta de ahorro del banco, se preocupa. A ver quién me da más, sí, qué sé yo, y se preocupa realmente. Esto es más importante aún, porque de esto va a depender el futuro con el que va a vivir hasta el último de sus días. Entonces, preocúpense e infórmense. ¿Y Orieta, cuál es la idea? Yo sé que aquí no hay una fórmula mágica de decir, Ya. mire, cuando 30, 35. La idea, y es lo que pretende este programa, es que incluso hay algunos proyectos que han sido financiados por la Subsecretaría de Previsión Social, que aquí ya he dado cuenta, que su objetivo son los jóvenes, para inmediatamente, ¿no es cierto?, enfrentados a la actividad laboral, ellos sepan de cierto que deben ser descontados de sus ingresos, todo lo que dice relación con AFP, como también salud. Pero si alguien tal como se le ha acercado, Orieta, le dice, ¿podría ahora, hay alguna edad así como límite, como para ya no poder hacer nada más de ahí en adelante? Lo que pasa es que, a ver, está todo relacionado con la capacidad de trabajo, con la capacidad productiva que tenga la persona, en definitiva. Porque, a ver, la única forma de mejorar, ¿no es cierto?, en la pensión futura es con un ahorro adicional. Así es. Porque pensemos, nosotros debemos tener muy claro Es que... el APB. Aporte previsional voluntario. Porque lo que efectivamente ahorramos todos los meses para el fondo de pensiones es solamente el 10% de nuestro sueldo. O sea, no es mucho. Proyectémoslo en el tiempo y en la práctica no es tanto. Entonces lo ideal, ¿no es cierto?, es que partan lo más jóvenes posible haciendo un ahorro adicional, ¿ya?, voluntario, que el minuto que porque las situaciones de vida no se lo permitan lo suspenden, no importa, pero después lo continúan nuevamente, ¿ya? Entonces, pero eso les va a permitir asegurarse una vejez más digna. Juan José, es cierto y muy cierto lo que señala Orieta. Y este tema hace un tiempo, yo no sé si diría 2, 3 o 4 años, sorprendió a todos los chilenos cuando se empezaron a hacer los cálculos y efectivamente la pensión con la que se esperaba después jubilar no era lejos lo que se había pensado. Y es cierto. Ahora, ¿y por qué no se descuenta más? Así definitivamente, si es que esta situación va a ir generando un empeoramiento en la calidad de vida luego de la jubilación para muchos chilenos. ¿Por qué definitivamente no se hace una modificación de la ley y esto se aumenta? Mira, lo que pasa es que las variables que influyen en la jubilación, claro, el monto obviamente que es importante, pero también hay otras variables que tienen que ver con lo que algo señalaba Orieta, que tiene que ver con la cantidad de años que tú llevas cotizando, claro, porque eso obviamente te va generando rentabilidad. También tiene mucha importancia en qué fondo tú estás invirtiendo tu A, B, C o D. Claro, entonces tú, por eso que Orieta recalcaba, y yo también quiero recalcarlo, que las personas que nos están viendo tienen que tener mucho cuidado en estar informados. Lean la cartola cuatrimestral que se les envía, porque ahí aparece la cantidad que tiene ahorrado, aparece en qué fondo está, aparece la rentabilidad del fondo en el periodo y por tanto uno tiene la opción de ir cambiándose de fondo de manera que uno va
logrando una mejor rentabilidad de sus fondos. Y también no conformarse a veces, si uno puede hacer un ahorro adicional, hacerlo. Porque el 10% efectivamente a veces se hace corto, sobre todo de las personas que tienen rentas altas, porque no olvidemos que en Chile hay un tope de cotizaciones y hay mucha gente que gana por sobre ese tope y esa parte de la renta no la aporta. Entonces, si yo estoy aportando por una renta de 1 millón y la persona gana 3 millones, no va a pretender de ninguna manera luego obtener una jubilación de 3 millones porque está aportando por 1 millón. Y por tanto uno siempre sabe que a lo más que puede aspirar es entre un 70 y un 80% del promedio que ha tenido de aporte histórico. Entonces por eso es importante el informarse. Y en eso muchas veces las personas no son proactivas, porque las AFP están preparadas para entregar un servicio, lo mismo que la compañía de seguros. Correcto. Uno puede pedir en cualquier momento que le hagan un cálculo de la pensión futura. Y eso es bien fácil, incluso hay software que la propia persona lo puede hacer. No, eso se hace de inmediato. Lo hace, y le pide uno su clave, se ingresa y puede hacer simulaciones. El sistema tiene muchas facilidades. Pero la gente no lo hace y lo vimos, ¿te acuerdas, Carlos, en el primer programa cuando le preguntamos a las personas qué sabían de previsión o de la AFP? No se toman la muy molestia. Poco. Y es un tema del cual deberían preocuparse más que de ninguna otra cosa. Lo que pasa es que uno los ve cuando llega en el término, cuando llega el minuto de los que hubo, como digo yo. ¿Ya? Ahí se lamenta. Evidente. Entonces, ¿qué pasa a una persona que ya tiene, en mayor de edad, ¿no es cierto?, tiene una edad, hombre, 65 años? ¿Qué posibilidades tiene de hacer aportes extraordinarios a esas alturas? Pensemos que además si es que está trabajando, porque también hay muchos factores que influyen. ¿Ya? Así que es importante preocuparse a tiempo de estos temas y dado además los promedios de vida que estamos viviendo en Chile y en general en el mundo. O sea, hoy día tenemos un promedio que ya está superando los 80 años y por tanto una mujer que se jubila a los 60 le queda una cantidad de sobrevida bastante... 28. O sea, le quedan estamos sobre 80, casi 30 86, 88. La mujer 88, promedio hombre 83. 83, claro, imagínate. O sea, la mujer jubila a los 60 son casi 30 años. Ahora, perdón, sí, ya, puedo por hacer favor. un alcance, las personas no están obligadas a pensionarse a esa edad. Ah, no, claro. Ya, Sí, claro. pero no, pero me de los refiero. trabajos generalmente Lo que pasa les es que van a hoy, decir, mire, lo que pasa es que hoy día se está produciendo ese fenómeno. Que como el capital que acumularon, la pensión que financian no es suficiente, no dejan de trabajar y no se pensionan a la edad legal. Sobre todo se está dando mucho en las mujeres. ¿Por qué? Porque al haber el aumento, hubo 5 años de aumento de expectativas de vida en las mujeres. Entonces eso significó, ¿no es cierto?, que con el mismo capital su pensión disminuyó porque había que repartirla en 5 años más. Claro. Y no nos olvidemos que 5 años más, para entenderlo mejor, son 60 meses de pago de pensión. Entonces se requiere bastante más capital. Entonces eso ha hecho que la mujer postergue su decisión de dejar la vida laboral para tener más fondos para lograr una mejor pensión. Ahora, el hecho, yo me imagino que también ha habido un cambio cultural en términos de que la mujer hoy día trabaja más y trabaja desde antes. Sí. La participación de la mujer en el trabajo ha crecido muchísimo en los últimos tiempos. Y eso se ve reflejado, por cierto, Sí, claro. en los resultados finales. Por supuesto, absolutamente. Y otra cosa importante, que el cumplir la edad de jubilación no significa que uno obligadamente tiene que jubilar. Claro, como lo Es decía optativo, la jubilación es optativa. O sea, Así es. el hombre cumplió 65 y si quiere jubila, porque ya tiene el requisito, o no jubila. O sea, es una decisión personal. Pero muchas empresas o los servicios en donde se cumplen las labores estimulan, llaman y motivan a que las personas jubilen. Pues esa es una realidad, por un tema de renovación Bueno, ocasionalmente hay empresas que presentan los famosos planes de egreso, que le llaman, ¿Ya? incentivos, ¿no es cierto?, Sí, claro. al retiro. Ya ellos ofrecen unas indemnizaciones especiales, cosa que se ha dado últimamente en el sector público. Se ha dado También. mucho. Sí. Con los profesores. Han existido negociaciones y entre sector la público, NEF y el hospitales y gobierno. todo eso, sí. Entonces, para incentivar justamente la renovación, ¿Y obviamente, eso termina del personal. beneficiando al trabajador o no? Porque una cosa es recibir inmediatamente dinero en la mano y la otra haber extendido su vida laboral por unos años más. Yo creo que depende. Depende, porque depende del los caso. temas previsionales son individuales, Sí. entonces hay que analizar caso a Caso a caso, caso. dependiendo de la jubilación que va a obtener la persona, si tiene o no excedente, porque hay gente que le queda un excedente de libre disposición, hay otros que no le da para un excedente de libre ¿Qué es el disposición. excedente de Es libre cuando disposición? tú jubilas, Alguien puede que no lo sepa. es cuando la persona jubila y se le hace un cálculo respecto de las cuotas que va a recibir
y cuando la jubilación, cuando el monto es suficiente y queda, digamos, un saldo, la persona tiene modalidades de retiro más automáticas. Ahí puede retirar cantidades más fuertes y no necesariamente en cuotas. Eso en términos simples más o menos es lo que es el retiro, digamos. Ahora, estas cosas de las negociaciones que tienen los gremios son interesantes normalmente porque muchos de los funcionarios públicos en general no tienen derecho a la indemnización. Entonces, a través de esto pueden tener una cantidad de recursos que obviamente les ayuda muchísimo para jubilar. Ahorita estamos a punto de cerrar el bloque, esta es la primera parte de nuestro programa de hoy, la tercera edición de Hablemos de Provisión. ¿Algo que se haya quedado en el tintero, algo importante? Bueno, creo que hemos hablado de harto, pero menos de renta vitalicia. Claro, entonces es que en este tema es tanto, o sea, es tan amplio, en realidad es muy, uno parte y ya no para más en realidad. Así parece ser. Sí, sí, el tema es muy amplio, yo creo que es importante después destacar las modalidades de pensión, ya que la ley determina que es el retiro programado, las rentas vitalicias inmediatas, las rentas vitalicias diferidas y la última nueva que es el retiro programado con renta vitalicia, que son las 4 modalidades de pensión. Quiero decir que estaba en la pauta. Sí. Pero nos entretuvimos tanto conversando. Claro. Ojalá que usted también, pero que además haya aprendido. Eso es lo más importante. Entonces que tenemos que invitarla nuevamente. Definitivamente, Orieta Guío va a tener que acompañarnos una vez más. Con gusto. Le vamos a avisar. Perfecto. Porque no nos puede faltar esa parte importante dentro de lo que es el tema de las rentas vitalicias. Sí, ¿ya? Perfecto, ningún problema. Gracias por estar con nosotros. No, pues gracias por invitarme. Por el contrario, y usted no se nos aleje porque volvemos inmediatamente para seguir hablando de previsión.